Buenos días, mi nombre es Miguel Gastelum y hoy exploraremos simulaciones de llenado en hierro y su gran importancia en el proceso de crear piezas sanas y robustas. Prepárate para descubrir información clave y consejos útiles sobre este tema. Simular el proceso de llenado es una herramienta fundamental en la producción de piezas fundidas, especialmente hoy en día, en donde las especificaciones se están haciendo progresivamente más estrictas. Esto es porque nos permite anticipar problemas antes de que ocurran en la producción. Si llenamos un molde con metal fundido sin saber exactamente cómo se va a comportar, podríamos tener defectos como turbulencias o inclusiones de aire que comprometan la calidad de la pieza final. Con la simulación podemos prevenir estos problemas y hacer ajustes antes de fabricar la primera pieza. Además, el perfil final de temperatura en llenado dicta el perfil de temperatura inicial en solidificación. Esto es muy importante. Esto cambia puntos calientes, porosidades por contracción. Pero claro, la simulación no solo se trata de mirar qué pasa, hay que configurarla correctamente. Para eso, primero consideramos la geometría de la pieza, porque su forma puede alterar en cómo fluye el material. Luego vienen las definiciones de llenado, donde establecemos parámetros como temperatura, velocidad, presión, y no podemos olvidar las entradas, los ataques de material, porque dependiendo de cuántas y dónde estén ubicadas, el llenado será más eficiente o más problemático. Aquí es donde entran las curvas de proceso, que nos ayudan a entender el comportamiento del flujo durante el llenado. Una vez configurada la simulación, viene la parte más importante, la evaluación de los resultados. Nos tenemos que preguntar, ¿el llenado es uniforme? ¿Hay atrapamiento de aire? ¿Se generan defectos que podrían afectar la calidad de la pieza? Analizar estos aspectos nos permite tomar decisiones basadas en datos, no solo en suposiciones. Y por supuesto, nada de esto sirve si no seguimos una metodología clara. Por eso, una lista de verificación del proceso es esencial. Nos ayuda a asegurarnos de que hemos revisado todos los parámetros clave, que la simulación es confiable y que las conclusiones que sacamos nos llevarán a una mejor producción. En la fundición de metal, el sistema de colado es un factor clave que determina la calidad, la eficiencia y por supuesto los costos. Desarrollar y optimizar un nuevo sistema de colada no es solo una mejora técnica, sino una necesidad para competir en el mercado actual. Lo primero es garantizar un llenado rápido. Esto lo podemos ver también en los textos de la Asociación Americana de Fundición, en donde muestra que un proceso ágil minimiza la pérdida de temperatura, evita el desvanecimiento en la inoculación y reduce la oxidación, asegurando mejores propiedades en la pieza final. Pero no basta con controlar la velocidad, también se necesita una colada limpia. La turbulencia y la mezcla incontrolada entre el metal y el aire generan inclusiones de escoria y defectos que comprometen la integridad del producto. Minimizar estas irregularidades permite obtener piezas de alta calidad y evitar rechazos costosos. Un sistema de colada eficiente permite ahorrar dinero, reducir el desperdicio de material, optimizar el consumo de energía y mejorar la producción, disminuyen significativamente los costos. Inclusiones de arena, porosidad, piezas incompletas, juntas frías. Cada defecto tiene una causa y
una solución. El sistema de colada puede definir la calidad de la pieza. Un mal diseño genera turbulencia y fallos, pero un ajuste preciso optimiza el flujo y la solidificación. La fundición no es solo llenar moldes, es control, análisis y una mejora constante. La diferencia entre una falla y la perfección está siempre en los detalles. Nos preguntamos, ¿por qué simular el proceso de llenado? El último resultado en llenado es o define el primer perfil de temperatura en solidificación. Cuando se simula solo la solidificación en Magmasoft inicia a solidificar y enfriar de una temperatura uniforme. Esto genera una predicción menos precisa de los puntos calientes y la porosidad por contracción, ya que no se considera la pérdida térmica que ocurre durante el llenado. Esto se elige porque simular solo una fase del proceso, en donde pues todavía suele ser muy útil, te puede dar resultados muy prácticos y mucha información, pero eso lo elegimos hacer más que nada por la rapidez de la simulación. Al simular tanto el llenado como la solidificación, se obtiene un perfil de temperatura inicial más realista. Se analiza la pérdida de calor desde el primer contacto del metal con el molde, lo que hace que los resultados sean más confiables. La detección de defectos mejora y las decisiones de diseño se vuelven más precisas. Siempre se tiene que hacer un balance entre el tiempo de simulación y la precisión de nuestros resultados. Aquí se observan varias diferencias en temperatura, distribución de puntos calientes y volumen de porosidad al comparar una simulación considerando solo la solidificación frente a otra que incluye tanto el llenado como la solidificación. Las diferencias térmicas impactan directamente en la formación de defectos, afectando el tamaño y la distribución de la porosidad final. En piezas más complejas, estos efectos serán mucho más pronunciados, modificando significativamente la calidad y el comportamiento del material. Aquí solo vemos una geometría bastante simple y los cambios en realidad no son tan grandes. Que es algo muy importante. Aquí, incluir la geometría completa, tal como se ve en piso, garantiza un análisis más preciso y una buena correlación. Como se ve en piso, se debería simular en Magmasoft. Usar diferentes IDs o números de identificación permite segmentar y diferenciar cada componente. Los vientos, ventilas y aletas afectan el flujo del metal y cómo puedes escapar el aire de la cavidad. Los ángulos en la geometría influyen en la dirección y velocidad del llenado. La posición de la introducción del metal determina el patrón de llenado. También puede cambiar el tiempo de llenado. Los cambios en la geometría del piso modifican la disipación térmica y el comportamiento del material, y siempre deberían también reflejarse en el simulador. Lo que está en piso o cómo está en piso es cómo se debe simular en Magmasoft. Entonces, los tipos de llenado. ¿Cuál se debe utilizar? Dependiendo del proceso y los requisitos del cliente, estos factores determinan la práctica a utilizar. Definir correctamente los parámetros permite lograr una correlación de llenado más precisa.
La cantidad de información disponible influye en la exactitud de los resultados. El tiempo de llenado no debe ser utilizado como referencia en Magmasoft. Algo muy importante. Esto es porque esa definición no piensa, solo hace. No tiene en consideración el choque del sistema de llenado, mantiene un caudal constante durante todo el llenado y no considera el cambio de presiones entre el fluido y el aire en la cavidad. Normalmente el llenado automático es la opción que llegamos a utilizar, pero al final todo depende de lo que nos pida el proceso. Una nueva opción o una nueva condición que se ha incluido en Magmasoft es la siguiente. Ahora se puede detener el llenado a cierto volumen o una masa definida y simular el nivelado del metal líquido a ese punto, en el cual se detiene la introducción del metal al sistema. ¿Esto cómo se define? El tipo de medición define cómo se cuantifica el material, ya sea por masa o por volumen. La selección adecuada influye en la precisión del análisis y en la correlación con los parámetros reales del proceso. El tiempo de detención o en que se para marca el momento en que el llenado para o se detiene. Sin embargo, la simulación continúa con el tiempo de nivelación, permitiendo evaluar cómo el metal se comporta una vez que ha dejado de ingresar metal al sistema. Este tiempo adicional es clave para entender la distribución final del material en toda la geometría presente, el cálculo de temperaturas, presiones, velocidades, etc. Detalles muy importantes antes de echar a andar una simulación de este tipo es recordar que la escritura de resultados debe configurarse en función de tiempo, asegurando una representación continua y detallada del proceso. No se debe solicitar resultados por porcentaje, siempre por tiempo. Algo muy importante. Aquí se muestra un ejemplo en donde se detiene el llenado a un tiempo determinado y luego el metal se nivela. La simulación de llenado continúa por cierto tiempo. Ahí llena. Luego se detiene el material que entra al sistema y luego existe la fase de nivelación. Tenemos que tener precaución con diferentes definiciones dentro de Magmasoft. La siguiente es el tiempo de llenado. Tenemos que tener precaución con esta definición porque el tiempo de llenado se ejecuta sin considerar ajustes dinámicos, como ya lo habíamos comentado, operando con un caudal constante sin evaluar zonas de choque ni diferencias de presión. El perfil de temperatura obtenido al final del llenado no refleja condiciones reales del proceso. Debido a estas limitaciones, no se recomienda utilizar. Se pueden utilizar otros tipos de llenado. Ahí se puede ver el caudal constante. Siguiente se muestra la diferencia entre el uso de tiempo de llenado y un llenado automático. En cuestión de la distribución de temperaturas finales en toda la pieza, se notan algunas diferencias.
algunas diferencias más drásticas que otra. Por ejemplo, en la zona lateral, en donde hay una diferencia de 20 grados centígrados. O la parte superior de la pieza entre los dos alimentadores, donde hay una diferencia de casi 70 grados. Es importante recordar que al tener piezas más detalladas, más complejas, con coladas con más definición, los cambios van a ser mucho más notables. El comportamiento de la solidificación direccional se ve modificado. Aquí hablando de solidificación, no de la fase de llenado. Esto altera la distribución térmica y de los puntos calientes. Entonces, al cambiar los puntos calientes, vas a cambiar la porosidad y la calidad final de la pieza fundida. Ahí se nota donde hay un cambio más grande en el volumen de la porosidad. Entonces, de nuevo, el llenado va a cambiar las condiciones de solidificación. ¿Qué tal diferentes tiempos de llenado? ¿Qué efecto tiene en la solidificación? Es importante tener una buena correlación en tiempos de llenado. Es importante tener el mismo tiempo de llenado en la simulación que en piso. Aquí se pueden mostrar las diferencias de temperaturas finales de dos tiempos de llenado. El que está a la izquierda es uno de 22 segundos y el que está a la derecha uno de 31 segundos. En estas piezas las temperaturas son levemente diferentes, desde 2 a 8 grados centígrados, pero en piezas más complicadas se verán diferencias más notables. Entonces, claro, siempre deberías llegar a correlacionar lo que se ve en piso. ¿Cómo se puede mejorar esta correlación? La manera más efectiva es modificar o cambiar el radio o diámetro del inlet. Esto ajusta el flujo de metal que entra por segundo al sistema. Como opciones secundarias, tenemos el cambio de la distancia desde la olla al inlet, el flujo máximo o el porcentaje de metal en la copa de vaciado. Al usar la curva de pouring rate o curva de presión, se debe modificar la altura en el cálculo de Rho GH o presión multiplicado por gravedad multiplicado por altura, o puedes ajustar el caudal máximo. ¿Por qué es importante separar las entradas o los ataques? ¿Qué más información nos puede brindar Magmasoft? Al separar los ataques con distintos números de identificación, con diferentes IDs. Información útil es poder ver la cantidad de metal que entra por cada ataque, la cantidad de metal que entra por cada entrada, el tiempo en el cual empiezan a trabajar los ataques, ver si los diferentes frentes de metal se llegan a mezclar uniformemente, entre otras cosas. El resultado que se muestra ahorita se llama Material Trace y nos puede ayudar a prevenir defectos como juntas frías, llenado incompleto, porque pues aquí al llenarse una entrada y al empezar a llenar el casting o la pieza, se puede notar cómo tiene diferente color y
cada frente de metal llega a mezclarse con el otro color. Además, se pueden mostrar curvas de flujo para cada entrada. Un recordatorio, esto solo se puede hacer si separan las entradas, separan los ataques con diferentes números de identificación. Se puede ver el balanceo del sistema, cuándo y por qué se normaliza el sistema, el flujo de aire en vez de metal. También se pueden prender los vectores, como en la imagen a la izquierda, para ver la dirección de las partículas durante el llenado y la diferencia en velocidad del metal que entra a la pieza por cada ataque, por cada entrada. Aquí se ve que en la entrada superior izquierda entra a 58.5 pulgadas por segundo, a diferencia de la que está en la región inferior izquierda, entra casi a 44 pulgadas por segundo. Pues ahí hay una diferencia. ¿Por qué hay la diferencia? ¿Debería haber esa diferencia? ¿Cómo va a impactar este tipo de llenado en solidificación? Esto va a cambiar los puntos calientes. Esto puede cambiar no solo la porosidad, tal vez la microestructura, tal vez las propiedades mecánicas de la pieza. Simulando el proceso de llenado en Magmasoft te da mucha información, varios resultados, algunos más simples, algunos más fáciles, algunos más complejos. Depende mucho del usuario, que él o ella seleccione y use resultados para identificar, prevenir y resolver problemas y defectos. ¿Qué información debería ser incluida en cada resultado? Depende mucho del público, depende de quién va a ver los resultados. Entre más información muestres en tu resultado, mejor. En resultados escritos progresivamente o en serie, especialmente para estos, es importante fijar la escala, siempre fijar la escala, notar la versión, la fase del proceso, el resultado, tiempo, porcentaje y también siempre mostrar los rayos X. Esa es una preferencia en Magmasoft, que puedes mostrar el rayos X y no estar preguntando, pues, ok, ¿qué rayos X se está usando para cada resultado? Ahí ya lo tienes escrito en los resultados. También hay que mantener en mente el uso de puntos de control, vectores, rayos X, recortes, clipping, herramientas de rotación, múltiples vistas y la opción de usar una herramienta muy importante, muy útil, que se ha incluido en Magmasoft, que se llama Magma Interact. Es nuestro visualizador que puede ser descargado por cualquier persona. El uso de este visualizador mejora la comunicación entre la fundición y el cliente, porque el cliente puede ver los resultados de una mejor manera, a su propio tiempo, tiene más control para ver el resultado, tiene más control para manipular el resultado, etcétera, etcétera. Aquí se muestran más resultados importantes, como la temperatura, presión del aire, tiempo de llenado. El tiempo de llenado nos ayuda a notar si nuestro sistema está balanceado, la cantidad de tiempo en la cual el metal se encuentra en contacto con el aire, con
el resultado de air contact, es clave usar diferentes vistas, rotarlas y poder contar toda una historia al presentar hay unos defectos o posibles mejoras continuas. Contar toda una historia, no solo usar un resultado, porque eso equivale a leer solo la última página de un libro, por ejemplo, o solo ver la última escena de una película. Te pierdes de todo lo demás. Finalmente, verificar el ingreso de datos es esencial. Es muy importante. Por lo tanto, siempre recordamos el uso de un checklist o una hoja de procesos. Es una manera muy simple de anotar especificaciones importantes del proceso de llenado, solidificación y poder trasladarlos al simulador. Esto no solo facilita la correlación, pero también mejora la comunicación entre el usuario y los operadores en piso. Este es un ejemplo de un checklist, lo que se ve en pantalla. Y les recomiendo que ustedes hagan la suya, su propia versión, y la implementen en su proceso de fundición. Este checklist puede ser simple o bastante complejo, todo dependiendo de cuánta información quieres incluir en tu proceso. Entre más, mejor. Les agradezco mucho su atención. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Muchas gracias. Buenos días. ¿Alguna pregunta, comentario? Por favor de escribirlas. Muchas gracias. Ok, entonces alguien preguntó sobre la importancia de la correlación del tiempo de llenado. Sí, la importancia de la correlación de llenado más que nada es tener el perfil de temperatura final del llenado, que va a ser pues, el perfil inicial de temperatura en solidificación, lo cual va a cambiar los puntos calientes, va a cambiar la transferencia de calor, la transferencia de masa y la contracción, las fases de contracción y finalmente la porosidad. ¿Otras preguntas? ¿Otros comentarios? Muy buena pregunta, gracias.